Saludos estudiantes, aquí tenemos la segunda práctica del laboratorio de ensayos de los materiales referente a compresión y a cortante. Primero voy a explicar la parte de compresión y seguidamente la parte de cortante. El esfuerzo de compresión es muy similar al de tensión, solo que en este tipo de esfuerzo las fuerzas que actúan sobre la probeta, sobre el material, tienden a acercarse, comprimiendo el objeto, a diferencia de la de tensión donde las fuerzas se alejaban y estiraban el objeto. Las consideraciones necesarias para que el esfuerzo de compresión sea válida son que las fuerzas estén alineadas, que pasen por el centro de gravedad o el centroide de la figura, de la probeta en este caso, que la probeta tenga una forma, una sección constante, que el material sea uniforme, y cumpliendo estas consideraciones se puede dar el caso de compresión. Aquí tenemos un ejemplo de las columnas, es el caso más utilizado para ensayos de compresión, donde por acción del peso de la misma estructura, las fuerzas tienden a comprimir las columnas que forman la estructura como tal. Vamos ahora a ver otra lámina. Aquí tenemos lo que sería un ensayo de compresión, una imagen. Tenemos una máquina para ensayos de compresión. Generalmente la compresión se estudia mucho para el concreto, para medir la capacidad de compresión del concreto. Recuerden que el concreto es un material que es muy bueno para soportar las cargas de compresión y para tensión no la soporta. Por eso se combina con el acero, con las cabillas o con las varillas para formar estructuras mixtas entre acero y concreto para las construcciones civiles. En el caso de ingeniería de ingeniería industrial no se estudia tanto, este campo es más concerniente a la ingeniería civil. De todas maneras vamos a hacer la práctica porque es un tipo de esfuerzo que debemos conocer. Aquí tenemos el AutoCAD Mechanical, vamos a dibujar una probeta muy sencilla, es prismática. Con el comando para dibujar rectángulos, escogemos un punto cualquiera. En X vamos a poner una dimensión de 100, coma, y para Y vamos a poner una altura de 200. Y aquí quedaría dibujada rápidamente nuestra probeta. Entraríamos acá a la carpeta de Content, al análisis de elementos finitos, que es el simulador que vamos a usar al igual que de tensión. Damos clic dentro de la probeta y nos aparece la interfase. Aquí vamos a colocar el espesor que vamos a usar, va a ser de 35 milímetros. Vamos a usar un material, uno de los aceros que tenemos acá. Los primeros materiales no los tomo porque no tienen punto de fluencia, son materiales frágiles, y para nuestro caso vamos a usar materiales que sean dúctiles. Podemos escoger el acero 1025. Ustedes pueden escoger otro material, no importaría, con tal de dentro de los parámetros establecidos. Vamos a colocar los apoyos. Esta vez vamos a colocar la probeta en forma vertical para que se parezca más al ensayo de la imagen de compresión que vimos. Y colocaríamos una carga, pero la carga, aquí tenemos cargas puntuales y cargas distribuidas. Colocaríamos la carga distribuida. Vamos a especificar dónde va a ir. Y nos está pidiendo un valor. El valor para la carga va a ser de 10.000 newton por milímetro. Aquí tenemos ya la carga puesta. Esta carga, recuerden que es una carga distribuida, es una unidad de carga de fuerza dividida entre una longitud. Si multiplicamos el valor de la carga que puse de 10.000 por la longitud de 100, nos va a dar 1.000.000 de newton, que sería la carga total. Aquí tenemos el módulo de elasticidad del material. Tenemos el yield point, que es de 276. Esos valores los vamos a usar para hacer los cálculos característicos. Luego pondríamos la malla y nos vamos a los resultados. Vamos a usar la parte de las regiones, y los esfuerzos en este caso serían en el eje Y, a diferencia del de tensión que lo hicimos para X. Le damos OK y aquí tenemos ya la figura característica, y vamos a colocar, como el área más grande, el área de los esfuerzos que vamos a tomar es el área de color naranja. Vamos a colocar la tabla allí para poder observar. Le damos otra vez acá
le damos clic, le damos resultados y cambiamos para desplazamiento y aparecen los valores correspondientes. Si analizamos la tabla de los esfuerzos, tenemos el material, punto de fluencia, el espesor en el eje Y porque la carga está en el eje Y los valores para esfuerzos nos darían un valor entre 282 y 288. Ese es el rango donde nosotros vamos a calcular los esfuerzos teóricos y vamos a comparar con ese valor. ¿Por qué es negativo? Porque se considera que los esfuerzos en compresión son negativos. Es un convenio que hay donde se establece que los esfuerzos a tensión son positivos y los de compresión son negativos. Y de hecho la resistencia de la fluencia del material para compresión también se considera negativa, y cuando calculamos el factor de seguridad, que es la resistencia de fluencia del material entre el esfuerzo al cual está siendo sometido, nos da positivo porque ambos valores se consideran negativos. Pasando a los desplazamientos, aquí también nos da las características del material y nos dice que el desplazamiento máximo fue de 0.2753 milímetros. Eso es lo que la probeta para esa carga ya se deformó, pero en este caso para compresión no es lo que se estira la probeta, sino lo que se recorta, ¿ok? Es todo lo que se comprime, la diferencia entre la longitud inicial de la probeta, que era 200, y lo que se comprimió. Ya con esto el ensayo queda prácticamente listo. Bastaría llenar el formulario, la hoja de datos del post laboratorio, donde vamos a usar las ecuaciones, serían las mismas que usamos para tensión. Los esfuerzos se calculan de igual manera, la carga total entre el área transversal, que para este caso serían 100 por 25, y recuerden que es perpendicular a la carga. Calculamos la deformación como la carga de 1.000.000 de newton por la longitud de la probeta, que eran 200, entre el módulo de elasticidad, que eran 206.000 o por ahí un valor cercano, lo toman del AutoCAD, y el área es la misma que tenemos aquí en los esfuerzos. ¿Qué más podemos calcular acá? Podemos buscar acá el porcentaje de error entre las mediciones solamente para las deformaciones, porque los esfuerzos lo que vamos a verificar es si está el valor coincide, está dentro del intervalo, ¿ok? Luego pasaríamos a calcular n, que es el factor de seguridad. El factor de seguridad es igual a ¿quién? A la resistencia a la fluencia. Calcularíamos n como la resistencia a la fluencia entre el esfuerzo, o decir el yield point del material, que lo tomamos el AutoCAD, y el valor del esfuerzo, que es el esfuerzo que calculamos, que tomamos por los cálculos, aquí estaría. Y si n nos da mayor que 1, quiere decir que la probeta no falla, resiste, su deformación estaría dentro de la zona elástica, por lo tanto no falla. Y si n da menor que 1, quiere decir que la probeta falla porque ya pasa a la zona plástica. Eso debe ir en las conclusiones del informe. La siguiente práctica que vamos a ver es la de cortante. Esta simplemente va a ser demostrativa. Aquí tenemos los esfuerzos cortantes simples. Tenemos por lo menos un tornillo o perno dentro de dos láminas que se están separando, y aquí se produce como una cizalladura, como un corte en el material, parecido a cuando se usa una tijera. Acá tenemos el caso entre dos placas con el tornillo, la vista tridimensional. Y la diferencia de este tipo de esfuerzos, fíjense, aquí está el tornillo ya una vez que la fuerza superó su límite de resistencia y el material se rompe. Y la diferencia con el otro esfuerzo que hemos visto, es que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Pero ¿en qué cambian los cortantes de los esfuerzos normales de tensión y de compresión? Que esta área es paralela a la carga, no es perpendicular como en el caso de los otros esfuerzos. Aquí se ve el área que es paralela a la acción de las cargas. ¿Cómo haríamos esta práctica en el mechanical? Esta parte de la práctica va a ser solamente demostrativa. Aquí está una probeta más o menos que se diseñó para tal fin.
Tiene esta forma, unas medidas muy simples, un espesor unitario, tenemos los apoyos y tenemos una carga y el área donde se produce el esfuerzo cortante sería esta de acá, la cual tiene una dimensión de 10. La distancia de aquí para acá es de 10 y el espesor es de 1, nos da un área de 10. Quiere decir que la carga la dividiría entre 10, me da un valor de 100. En esta zona se aprecia la zona de aquí para acá, lo que sería el esfuerzo cortante, es en un color naranja. Y si pasamos a la tabla, esos valores en color naranja están entre 100 y 91 y teóricamente nos da que es un esfuerzo de 100. Y ahí quedaría demostrado lo del esfuerzo cortante. No se calcula en este caso la deformación, simplemente es para ver el área donde está actuando los esfuerzos de corte. Y como les dije anteriormente, es netamente demostrativa, no va en el informe. En el informe solamente iría lo de compresión, donde incluirían los esfuerzos teóricos que calculen por las ecuaciones, los esfuerzos que el programa le da con las deformaciones, al igual para ambos casos, hacer la comparación, calcular el error para las deformaciones y calcular un factor de seguridad para saber si la probeta resiste o no resiste. Los valores de n van a ser diferentes porque depende del valor del material. Como cada material tiene un punto de fluencia diferente, pues con algunos materiales va a soportar la carga y con otros puede que no. Bueno, aquí termina el video, espero que les sirva para realizar su práctica y ya se monta por el aula el link para que la puedan subir. Muchas gracias.